Digo, la idea de confrontar no es necesariamente mala ni buena, pero es una estrategia política que a Macri en su momento, por supuesto, que lo benefició. El tema ahí es si... Tanto no nos benefició porque perdimos la elección. Bueno, pero no por eso. Ya no benefició tanto. Está bien, pero no por eso. Creo que si esa era la teoría que yo leía siempre en los diarios, me parece que nosotros solo poníamos el foco en Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, evidentemente, si esa fue la estrategia, no fue buena porque hoy somos oposición y no gobierno. Déjeme que le tire flores y con su sentido común es fundamental. Mira, nosotros tenemos acá un presidente paternalista. Además, ¿sabe qué es usted? Usted es muy humilde, pero ¿se siente el presidente de la región? Además de creo que es uno de los más jóvenes, 46 años tiene, como el líder. ¿Usted es el líder de la región, de esta nueva generación? No jodan con la gente. Ya vivimos, ¿no es cierto?, que se vayan todos. El 2001 hubo muertes. En la esquina de mi sindicato hubo muertes, hubo corrida, hubo toque de queda, hubo asalto a los supermercados. No tenemos que llegar a eso. Acá hay un fenómeno social. Vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Saúl. Vamos al tema de los boletos. Bueno, pero por eso le digo, Entonces, esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país y los empresarios. En los últimos días ha empezado a crecer la internación a un ritmo de, en el caso nuestro, del 5% con respecto al día anterior. Está saturando las guardias y las camas de piso. Estamos en las camas de piso rondando el 90%. Pero lo de ayer nos mostró que, cuidado, podemos subir de pronto 700, 800 casos en un día, justo cuando hay que decidir, o ya está decidido, pero hay que darle el repuje final a cómo va a ser el arranque el fin de semana. O sea, no hay nada que automáticamente se ordene a partir de en este caso de un desastre natural. Ojalá que las circunstancias hagan que se peronice el mundo. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enteras todo lo que pasa en un toque. Alberto Fernández ya se reunió con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y además recién, hace un rato, terminó la reunión con el comité de médicos expertos sobre el coronavirus y se decidió ya qué va a pasar. ¿Conviene abrir la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires? ¿Qué pasa si el gobierno no la abre? Hoy te contamos todos los detalles en Altadata y además entra a la sala de alto Zoom un genio realmente, guionista, director, Peter Saborido. Mañana finalmente será el anuncio de Alberto Fernández sobre la flexibilización de la cuarentena en el área metropolitana de Buenos Aires, la más afectada por la pandemia. Vamos a ver algunos números que asustan un poco, por lo menos son estos últimos. Fue ayer, récord total, 4.250 casos positivos. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud advierten que se registraron más casos porque se realizaron más testeos y aseguran que la tasa de positividad, que es la cantidad de positivos encontrados en un determinado número de testeos, se mantiene estable en los últimos días. Vamos a ver, ahí está, 32% es la positividad de testeos. Sin embargo, este número sigue siendo muy elevado, La Organización Mundial de la Salud recomienda una positividad alrededor del 10%. Y siguiendo los números del virus, un estudio dio datos muy fuertes sobre la situación en uno de los barrios populares más emblemáticos de Argentina, la Villa 31. Más de la mitad de sus habitantes tuvo coronavirus. El ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, confirmó que el 53% de los vecinos de la villa dio positivo al dar cuenta de un estudio realizado en el barrio para revelar el grado de anticuerpos desarrollado por sus habitantes. El resultado del estudio arrojó
que por cada caso positivo que se testeó con el método PCR hubo otros 9 habitantes de la 31 que estuvieron contagiados. Hay además algunos datos preocupantes sobre la ocupación de camas de terapia intensiva en los sanatorios privados. Mirá. Bueno, en los últimos días ha empezado a crecer la internación a un ritmo de, en el caso nuestro, del 5% con respecto al día anterior. Está saturando las guardias y las camas de piso. No tenemos tanto problemas en el tema de las camas de terapia, y tampoco en el uso de respiradores. Ahí estamos relativamente estables, o sea que los casos que están ingresando son leves y moderados, no son casos críticos. Se ve que la cuarentena en el caso de digamos, las personas mayores y demás está funcionando, pero hoy están entrando gente más joven, digamos, con casos leves y moderados, y eso igual nos satura las camas, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva hoy en las clínicas privadas? En el caso nuestro no llegó al 50%, pero obviamente el resto también cuenta, ¿no? Tenemos una ocupación del resto de las patologías cardiológicas, digamos, oncológicas, etcétera, con lo cual estamos en una ocupación más o menos de alrededor del 80%. O sea que por ahora no es crítico eso, pero sí estamos en las camas de piso rondando el 90%. Uno de los infectólogos asesores del gobierno calificó como una piña en los dientes el aumento de los casos, pero ratificó la apertura de la cuarentena por parte del gobierno nacional. Viene brava la mano, ¿no? Sí, ayer nos dio una piña, digamos, en los dientes. Sí, porque veníamos con 7-8 días de un amesetamiento entre 3.000 y 3.500 y todos estábamos fuertemente como viendo que eso podía ser de alguna manera el estar en la cumbre con ese número oscilante, pero lo de ayer nos mostró que, cuidado, podemos subir de pronto 700, 800 casos en un día, justo cuando hay que decidir, o ya está decidido, pero hay que darle el repuje final a cómo va a ser el arranque el fin de semana. Bueno, en medio de la pandemia y de la crisis económica que trae la pandemia, y además la crisis que ya venía de los últimos 4 años de Mauricio Macri, aparecen frases lamentables de dirigentes. Mirá. Y se lo digo al presidente, y a la que puede estar atrás también. No jodan con la gente. Ya vivimos, ¿no es cierto?, que se vayan todos. Yo estaba en el Senado cuando venían para prenderle fuego al Senado. O sea, a la Cámara de Diputados, al Congreso. Ojo al Cristo. El 2001 hubo muertes. En la esquina de mi sindicato hubo muertes. Hubo corrida, hubo toque de queda, hubo asalto a los supermercados. No tenemos que llegar a eso. Hay ruido interno en el frente de todos, lógico, una coalición grande de muchas fuerzas. Salieron varios a apoyar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, entre ellos Lula da Silva, de afuera, que no es del frente de todos, pero mira lo que dijo. Não é possível um presidente governar apenas para uma parte da sociedade. Ele tem que governar para todas as pessoas, tendo em mente que o compromisso principal do Alberto Fernandes é cuidar das pessoas mais pobres, é cuidar das pessoas mais vulneráveis, é cuidar daqueles que precisam efetivamente do Estado. Mas ele não pode deixar de conversar com os empresários, ele não pode deixar de conversar com toda a gente que tem que conversar. Ele é o maestro de uma grande orquestra de seres humanos chamada Argentina, e o maestro tem que conversar com todos os músicos para que a orquestra funcione de forma harmônica e todo mundo goste da música. Y también salió a apoyar a Alberto Fernández la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El presidente hay que dejarlo actuar porque si es un presidente en el que confiamos, sus acciones son confiables y si las hace es porque es lo que tiene que hacer. Yo no me considero con la calidad ni el derecho de criticar la acción de un presidente que hasta ahora, que lo conocemos de antes, tenemos total confianza en su mandato, fue elegido y es cabeza de un gobierno y que está pasando, yo creo, la peor etapa de su vida porque le toca gobernar un país
endeudado, pero por años. La pandemia es lo que él quiere poner en práctica urgente, y sobre todo la deuda externa, que tienen que pagarla, condicionando lo que se puede. Eso él lo va a hacer en soledad, lo tiene que hacer con todo el país. Bueno, te prometo divertirte un rato. Yo, personalmente, me cagué de la risa haciéndolo. Este alto zoom con Pedro Saborido, guionista de Peter Capusotto y sus videos, director también, un genio, humorista también, hay que decirlo, porque hace humor. Vamos a ver la primera parte. ¿Se peroniza el mundo después de la pandemia? A ver, Peter. ¿Se peroniza el mundo post pandemia? ¿No queda otra? Hola. ¿O sí? ¿O queda otra? Ojalá, siempre queda otra. O sea, no hay nada que automáticamente se ordene a partir de en este caso, de un desastre natural. Ojalá que las circunstancias hagan que se peronice el mundo, o sea, que tenga una actitud de acuerdo, de distribución de la riqueza, que ponga en el centro a la persona frente a la eficiencia, ¿no? La felicidad del ser humano sobre la eficiencia del ser humano, es decir, la ubicación del hombre frente a la producción. Si vive para producir o produce para vivir, aunque sea un juego de palabras medio berreta, vale la pena recordarlo eso. Así que dependerá también de todos los que queremos eso, ¿no? A veces, al principio de la pandemia hubo un efecto, ahora el rol del Estado, cruje el capitalismo, y bueno, no, las cosas no son automáticamente. Ahí el capitalismo sabe cómo defenderse de una pandemia. Empezaron algunas cruces, picanteses en el frente de todos. Es una coalición amplia, mucho peronismo. ¿Se están reproduciendo? Mira, estos días se está festejando la ley de matrimonio igualitario. Esto quiere decir, aceptamos la diversidad sexual. Y el peronismo acepta otras diversidades también, puntos de vista, colores ideológicos, formas de ver, pero siempre bajo sus tres banderas principales. Así que veámoslo como diversidad, ¿sí? Aceptemos la diversidad. Y en esa diversidad se la va practicando. Yo creo que hay que naturalizar que dentro del peronismo haya debate. Todo pasa como en una familia. El tema es que no se rompa la familia y después termine perdiendo el peronismo. Eso es lo principal, ¿sí? Así que nada, hay algunas cosas que sí pueden ser objeto de observación, y otros forman parte, casi te diría, del entretenimiento político, casi cercanas al catch, ¿sí? Claro. Para toda la gente joven que no sabe qué es el catch, son esas peleas que uno ve donde más o menos todas pelean, pero en el fondo después la momia y Karadagian van al mismo cumpleaños. Bien. Bueno, sí. ¿Cómo pasa un peronista la cuarentena? ¿Cómo se pasa? No sé, en casa no hay. Es imposible. Estaría bueno tener un peronista acá y observarlo, a ver cómo pasa el peronista. No, más allá de eso es privilegiar lo comunitario por sobre lo individual. Pero aquellos que, por las condiciones, por tener un sueldo, por tener un ahorro, por tener una condición un poco más privilegiada que muchos otros, lo que pueden hacer precisamente es razonar, desvictimizarse, correr un poco las pretensiones personales y aportar, no molestando en este caso a médicos, enfermeros y trabajadores esenciales y trabajadoras esenciales, no me distraigo, que están haciendo todo para cuidarnos y para salvar vidas, que de eso se trata. Se están salvando vidas, todo el mundo se olvida de eso. Obviamente que muere gente, pero nadie debe olvidarse que todo esto es para salvar vidas, y es lo que está ocurriendo, se están salvando muchas vidas. ¿Se puede hacer humor en medio de la pandemia, en medio de esta tristeza total, angustia que sentimos del encierro, de la cuarentena, de no poder ver a nuestros seres queridos? ¿Se puede hacer humor? ¿Cómo se hace? ¿Qué opinas, Saborido? A ver. Te vi que en pandemia acudiste al humor. Te leo en tus redes sociales, te veo en tus redes sociales, y se pudo hacer humor en la pandemia, algo que parecía difícil. ¿Y se puede hacer humor siempre? Sí, el humor existe y puede ser peronista, católico,
neuquino, depende de quién lo haga y qué características tenga. Debe haber hasta un humor altadatero, que es el humor que funciona entre lo que hacen alta data. Quiero decir, hay cosas que hacen reír a algunos y no hacen reír a otros. Si yo hago un chiste pesado sobre, no sé, vamos a ponerle Sebrelli, que últimamente no sé por qué me aparecen cosas sobre Sebrelli, al cual un pensador que hay que respetar, porque una persona mayor aparte, y uno hace chistes acerca de él, y cómo se está riendo de Sebrelli. Quizás muchos de esos serán los que festejan que otros hagan chistes sobre Cristina o chistes sobre quien sea. Entonces, obviamente que aparece el humor depende de quién lo compartimos, con quién lo compartimos. Hay chistes que vos podés compartir con tus compañeros de alta data y hay chistes que no podés hacer frente a cámara, por favor, porque chistes sobre Navarro. Podemos hacer un montón de chistes sobre Navarro. Que le mandamos un gran saludo. Y decir, che, vamos a hacer chistes sobre Navarro, que sabés que Navarro camina por un lado y se lleva puesta una puerta y no, ¿cómo vas a hacer un chiste con él? El tipo te dice, mirá, Pedro, que se cortó, pues yo sé que no le vamos a quitar esto a Navarro. Pero y hay chistes que no se pueden hacer en cámara, o sea, por alguna cuestión que de Navarro, acerca de una historia de él, que le pasó. No sé. ¿Crees que hay mucha corrección política últimamente con el humor, que estamos cada vez más enjaulados y limitados por las redes o por ciertas cuestiones? No, a ver, hay que tener un cuidado con qué es correcto y qué no es correcto. Decía, si la incorrección política consiste en hacer chistes nazis o racistas, que después pueden terminar en una naturalización de determinadas actitudes, que pueden terminar en alguien que pasa de la metáfora a la literalidad y entonces termina haciendo algo espantoso, entonces hay que tener cuidado. Como existe la figura de la apología del delito. Entonces, a mí estas cosas, hacer humor, hagan humor con lo que quieran. Ahora, también bancate las consecuencias de que alguien ejerza la libertad a partir de reaccionar como quiera. Es decir, yo puedo hacer chistes sobre alta data y después pero no voy a bancarme que alta data me diga algo en contra. Pero hay que saber que vos haces un chiste y hay consecuencias, digamos. La incorrección política. O sea, la incorrección política ha dado también lugar a un montón de imbéciles, digamos. A que un montón de imbéciles expresen sus peores ideas. Es más pistola ser, más vivo ser vitriólico, ácido y punzante. Mira, todas palabras de lastimar. Pero la verdad, digamos, es re fácil ser agresivo con el humor. Entonces, en pos de la convivencia, a veces decir, bueno, bancarte, no ser un chiste, infeliz. Totalmente. Sí. Para ¿no? Entonces, incluso acá sería incorrecto políticamente diciendo, me encanta esos chistes tan incorrectos que un montón de hijos de remil puta pelotudos que merecen morir cuentan. Digo, no sé, porque también vos contaste, yo te deseo la muerte, qué sé yo. Yo también puedo ser incorrecto si quiero, qué sé yo. Es muy fácil, correcto, es decir, fácil, me bajo acá, muestro el orto en alta data y mirá, y ¿sabés qué? YouTube hace ¡pah! Así. Explota. ¿Sí? Explota. Bueno, y pasamos a la pandemia inflacionaria, que acá parece no tener fin. En Argentina, algunos datos. Ahí está. La inflación de junio fue del 2,2% y en el año común un alza del casi 14%. De acuerdo al informe oficial, el IPC aumentó 2,2 respecto a mayo y se aceleró en comparación al mes pasado. En términos interanuales, el indicador aumentó 42,8%. El gobierno ya se prepara para la pospandemia, para el día después del desastre económico que va a dejar el coronavirus y lo que ya traía acá en nuestro país en los últimos 4 años de Mauricio Macri. El gobierno se reunió con sindicalistas empresarios para crear este consejo llamado Económico y Social, el CES, para que resuelva los problemas laborales y que mantenga el sistema en una relativa estabilidad. Relativa. Te lo cuenta Ezequiel Orlando. El miércoles el gobierno nacional organizó la primera reunión
para crear un Consejo Económico y Social de donde participe el Estado, por supuesto, pero también los empresarios y los sindicatos. Estuvieron de parte de los gremios tanto la CGT como la CTA. Participaron también representantes de la ONU, de la Organización Internacional del Trabajo y miembros de otros países donde existen en este momento entidades que tienen las características de un Consejo Económico y Social. Estas fueron a dar sus experiencias y a compartir cómo es el funcionamiento que tienen en el día a día. De parte de los sindicatos se apuntó el hecho de que no hubo paritarias casi este año porque la pandemia hizo que la mayoría de los gremios suspendan los reclamos, la mayoría los que no habían acordado, ¿no? Esto generó una pérdida de poder adquisitivo muy pero muy importante porque la inflación fue del 13,6% en el primer semestre, pero además la casi totalidad de los trabajadores ya había perdido poder adquisitivo en 2019, el último año del macrismo, donde los precios subieron más del 50%. Esto le suma urgencia a generar un lugar donde se puedan consensuar ciertas pautas para el trabajo y justamente para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Tenemos más información, claro que sí, vamos con 3 al toque, 3 noticias que lees en el destapeweb.com. Arrancamos por la número 3. Cannabis medicinal, el gobierno habilitará la venta en farmacias y el cultivo domiciliario. Les permitirá el cultivo de cannabis para uso terapéutico luego de que el Congreso sancionara la ley que habilitó el uso medicinal de la marihuana en Argentina, que en los hechos nunca se llevó a ser efectiva para los usuarios. La administración de Alberto Fernández permitirá el uso de marihuana medicinal y su expendio en farmacias. Vamos con la número 2. Alberto Fernández sobre Venezuela. Estamos preocupados por el bloqueo. Y Argentina una vez más ratificó su decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno. Pero después también agregó Argentina que nosotros estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela, porque eso es un castigo que no merece el pueblo venezolano, y llamó a recuperar la convivencia democrática en Venezuela a través del diálogo de los venezolanos y sin intromisión de terceras potencias. Y la número 1, aguinaldo. El 70% de las empresas con problemas para pagar a los empleados. El alarmante dato se desprende de los cálculos de la Confederación Empresaria de la República Argentina y hace hincapié sobre todo en las pymes. Las restricciones por la cuarentena y la baja de la producción y el consumo provocó que muchos empresarios no pudieran hacer frente al salario complementario. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias también a los que comentan en nuestros programas. Elegimos un comentario como todos los días, que es este que está acá. Se llama el usuario Pichichín Dionisio, que dice: alta data, cortito pero efectivo, baño de realidad, la verdadera realidad. Johnny, pagate el asado. Pero para que todavía no nos podemos juntar un asado. No sé si lo puedo pagar tampoco. Bueno, pero eso es otro tema, no importa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos, como siempre, mañana a partir de las 18:30. Gracias por estar del otro lado en esto que es Alta Data. Pero Parrilli es Cristina. Eve de Bonafini es Cristina. Daddy Brieva es Cristina. ¿Quién es usted? Bien, yo soy Cristina. ¿Qué clase de necia cree usted que soy? Él es Cristina. Cristina. ¿Usted es Cristina. Yo soy Cristina. ¿Hay algún nombre Cristina. que deba conocer? También es Cristina. La diputada nacional Fernanda Vallejos es Cristina. Dilo tuyo. Hijo de puta de Majul. Es Cristina. Grabois es Cristina. Es Cristina. Es Cristina. Es Cristina. Claro, señor Majul. Todo es Cristina. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.